Adelante. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la fisiología de boca. Y bueno, el primer tema que vamos a ver dentro de fisiología de boca va a ser la secreción de saliva, pero antes vamos a ver algunas características de saliva. Bien, la saliva es un líquido incoloro, va a ser inodoro, tiene cierta viscosidad y además va a ser transparente. Va a tener un pH de entre 6 a 7 y como bien lo mencionaba mi compañera Mónica ayer, la mayor parte de esta va a provenir de las glándulas salivales mayores, que vendría siendo la glándula parótida, las sublinguales y las submandibulares. Y bueno, el volumen promedio de secreción al día es de entre 1 a 1,5 mililitros. En la siguiente, por favor. Bien, pero ¿de qué está compuesta la saliva? Vamos a ver que la mayor parte de esta va a ser agua. El agua va a rondar entre los 95 a 99%. Y bueno, bueno, importante considerar que va a tener altas concentraciones de potasio y bicarbonato y va a tener bajas concentraciones de sodio y cloro. Y bueno, esto es importante porque más adelante lo vamos a retomar. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos una tabla con otros componentes que tiene la saliva y algunas funciones que tiene esta. Uno de los temas que vamos a ver más adelante son la enzima que es la alfa-amilasa y como aquí podemos ver dentro de la composición de la saliva se encuentran ciertas enzimas como lo es la alfa-amilasa, la lipasa y la proteasa y estas son importantes porque desde la boca se va a iniciar la digestión de ciertos alimentos y bueno, también podemos observar que existen algunas proteínas como la lisozima o la lactoferrina que van a funcionar como agentes antibacterianos, como la inmunoglobulina A, algunas histatinas o cistatinas que van a funcionar como agentes antifúngicos o antivirales. Y bueno, existen algunos otros componentes. La siguiente, por favor. Y bien, dentro de las funciones de estas, las podemos catalogar en tres, que serían funciones alimenticias, de higiene bucal y una que está relacionada a la fonación. Dentro de las funciones alimenticias encontramos la preparación del bolo alimenticio y bueno, como la saliva está mayormente compuesta por agua, va a ayudar a la mecánica de la masticación, facilitando la formación del bolo alimenticio gracias a las mucinas y debido a su viscosidad y además la saliva va a recubrir al bolo alimenticio para facilitar su deglución. Y bueno, como les había comentado, existen algunas enzimas en donde se va a iniciar en la boca la digestión de ciertos alimentos. La siguiente, por favor. Bien, aquí les puse algunas proteínas que están relacionadas a la salud bucal. No las voy a profundizar tanto, nada más voy a mencionar que, bueno, estas van a estar dirigidas al mantenimiento y protección de las funciones que se van a, de las funciones de las estructuras que se van a encontrar en la cavidad oral y podemos rescatar las siguientes. Van a haber funciones antibacterianas, antifúngicas, antivirales, la protección para la integridad de la mucosa, mantenimiento del pH, la integridad dentaria y la autóclisis. ¿Alguien sabe de casualidad qué es la autóclisis? ¿No lo saben? ¿Nadie lo ha escuchado nunca? Bueno, Como la yo, autólisis, ¿quién dice yo? Daphnis. Ah, a ver, les voy a pedir de favor que levanten la mano para que nos veamos aquí. Sí, ya vi que estás moviendo las manos. Yo levanté mi mano. Sí, ok. Gracias, David. A ver, ¿a qué se refiere la autoclisis? Bueno, no tengo mucha idea, pero tengo, por lo que alguna vez me dijo mi dentista, es que era como cuando tienes comida y ya, bueno, acabaste de comer y te quedan algunos residuos de comida y no te has lavado los dientes. Y son como esos movimientos que tú no te das cuenta, que son involuntarios y pues sirven para la limpieza de la boca. O a veces también
por ejemplo, cuando hay heridas o cuando se llega a ver como alguna infección dentro de la boca, la misma boca hace como una mini limpieza con todas estas proteínas que dice Jimena. Entonces, pues con estos movimientos, aparte musculatorios y de las proteínas, pues ayudan también a regular el pH. Muy bien, Daphnis. Exactamente es eso. La autoclisis se refiere a la capacidad que tiene, gracias a la salivación y a las sustancias que tiene y a que es rica en agua, a poder barrer con esos residuos de alimentos, ¿verdad? Pero no va a barrer completamente. Entonces sí tenemos que llevar a cabo nuestro proceso de cepillado dental para poder barrer con aquellas cantidades más grandes de alimento que quedan residualmente y generalmente entre los espacios interdentarios, ¿verdad? Entonces hay que realizarlo, aunque tenemos la autoclisis y tenemos la capacidad de tener funciones antibacterianas, antifúngicas, antivirales y que nos pueden ayudar a reparar también las lesiones que hay en mucosa. De cualquier forma tenemos que ejercer nosotros nuestra limpieza diaria, ¿sí? 3, 4, 5 veces al día como estemos acostumbrados a hacerla. Lo habitual es que siempre que tengamos ingestión de alimentos, llevemos a cabo ese cepillado dental para barrer con esos residuos de alimentos. Pero si no tenemos la posibilidad de hacerlo porque estamos en la escuela, estamos en el trabajo, estamos en algún otro lugar que no se nos permita hacerlo, pues la salivación ayuda a esa autoclisis, ¿sí? A esa autolimpieza de la boca. Muchas gracias, David. Adelante, Jimena. Ok, bueno, muchas gracias por la participación, Daphnis. Y sí, como lo mencionaban, pues es este mecanismo de limpieza que va a realizar la boca de forma involuntaria. Y bueno, nada más aquí como para eh, remarcar algunas proteínas, bueno, vamos a encontrar que, por ejemplo, la lisozima que va a hidrolizar los polisacáridos en la pared celular de bacterias gram positivas. Y bueno, así tenemos, como podemos ver, una serie de proteínas que van a funcionar para mantener pues una higiene bucal o para prevenir enfermedades o que pasen algunas bacterias y así. La siguiente, por favor. Y bueno, Perdón, antes de que continúes, pásame la anterior, por favor. Esa información que tienes ahí en tu diapositiva, ¿de dónde es? es un documento que lo saqué de FE Zaragoza. Bueno, en la biblioteca virtual creo que es una tesis de FE Zaragoza. Por eso es importante que le pongan en la nota al pie su referencia, doctores, porque yo no sé si esa información es de algún libro de microbiología, de alguna tesis, de algún artículo o de plano del TV Notas. Por eso es importante, muchachos, poner su nota al pie. ¿Por qué lo digo, doctores? Porque la lactoferrina, yo no estoy muy de acuerdo a que sea bactericida. La lactoferrina es más bien bacteriostática, muchachos. La lisozima sí se considera bactericida porque, como dice ahí la información, hidroliza los polisacáridos de la pared celular, ¿no? Similar a lo que hacen algunos antibióticos. Entonces, al hidrolizar la pared celular, el agua está externa a la bacteria, ingresa y eso hace que muera la bacteria, ¿no? Por lisis. En el caso de la lactoferrina tiene algo que ver, más que nada esta sustancia secuestra hierro y el hierro es un sustrato alimentario que usan los microorganismos. Entonces, más que tener funciones bactericidas, serían bacteriostáticas. Por eso te preguntaba en qué fuente lo habías sacado. Si es algún artículo, algún libro, pues obviamente hay que corroborar la información, ¿vale? Entonces, sí me gustaría que ustedes checaran las funciones de la lactoferrina. Sí. No, la siguiente, por favor. Bueno, y como también les comentaba al inicio, la saliva también es importante en la fonación. Y bueno, ¿por qué es importante? Bueno, porque esta saliva, pues al entrar en contacto con estructuras de la cavidad oral y como se va a dispersar entre ellas, pues va a facilitar tanto movimientos musculares como el desplazamiento de estos mismos. Y pues al ser lubricado se puede así realizar una mejor articulación de las palabras
y pues esta va a provocar que salgan con mayor claridad. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí como tal vamos a entrar al tema de secreción salival. Y bueno, las tres glándulas más importantes van a ser las parótidas, las submandibulares y las sublinguales. Cada glándula va a ser una estructura doble que va a producir saliva y la va a vertir a la boca a través de un conducto. Y la siguiente, por favor. Bien, las glándulas parótidas van a estar compuestas de células serosas y estas van a segregar un líquido que va a ser acuoso y va a estar mayormente compuesto por agua, iones y enzimas. La siguiente, por favor. Y bueno, en el caso de las glándulas submaxilares y sublinguales, como veíamos en la clase anterior, pues estas son consideradas glándulas mixtas que van a tener células serosas y mucosas. La siguiente, por favor. Y bueno, como igual también veíamos ayer, pues cada glándula salival va a tener el aspecto de un racimo de uvas, en donde cada una de las uvas va a corresponder a un acino. Este acino va a ser el extremo ciego de un sistema de conductos que van a estar ramificados y el acino va a estar revestido de células acinares. Y bueno, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque aquí estas células acinares son las que van a secretar la saliva inicial, o también la van a encontrar en bibliografía como saliva primitiva o saliva primaria. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí les puse unas imágenes de células que podemos encontrar tanto en el acino como en los conductos, pero bueno, estas las voy a mencionar en la siguiente diapositiva. Otra, por favor. Y bueno, aquí en esta imagen se puede ver como de mejor forma cómo son estas ramificaciones y digamos las uvitas que corresponderían a los acinos. La siguiente, por favor. Y bueno, igual como ayer se mencionaba, la cialona va a ser la unidad funcional y esta va a constar tanto del acino como del conducto intercalado, el conducto estriado y el conducto excretor, o también lo pueden encontrar como conducto colector. El conducto intercalado va a contener gránulos secretores y estos van a participar en la secreción de proteínas. Estos conductos van a estar a su vez conectados a los conductos estriados y bueno, estos conductos estriados eventualmente van a vaciar su contenido al conducto excretor. Los conductos estriados van a estar revestidos por células cilíndricas y la importancia de este conducto es que aquí se va a dar bueno, dentro de la formación de la saliva, aquí se da un paso muy importante, que es la modificación de esta. ¿A qué me refiero? Vamos a ver que las células acinares van a iniciar la secreción de la saliva, produciendo la saliva inicial, y esta va a ser isotónica, pero al llegar al conducto estriado va a empezar un proceso de modificación en el cual el resultado final de la saliva va a ser que su concentración electrolítica va a ser diferente a la del plasma, provocando que esta sea isotónica. Pero bueno, esto lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, los conductos excretores, estos son unos conductos grandes y estos van a estar de igual forma recubiertos por células cilíndricas y estos también desempeñan un papel importante en esta modificación de la composición iónica de la saliva. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar sobre cómo se forma la saliva. ¿Le puedes dar otro clic, por favor? Me parece que son 2 clics. Uno más. Bien, entonces, como les mencionaba, el primer paso va a ser que las células acinares que se encuentran revistiendo al acino segreguen la saliva inicial, que como les mencioné, esta va a ser isotónica. Esta va a tener una composición similar a la del plasma. Entonces vamos a encontrar que concentraciones como iónicas como del sodio, el potasio, el cloro y el bicarbonato son similares a esta. Y bien, el segundo paso es la modificación de la saliva que va a ser en las células ductales en el conducto estriado. ¿Le podrías regresar? No, dale un clic hacia adelante, por favor. Bien, estas células ductales, bueno, vamos, ahorita regresando al esquema, vamos a encontrar
que de parte del lado de la membrana luminal, las células ductales van a contener 3 transportadores, que va a ser un intercambio de sodio por hidrógeno, un intercambio de cloro por bicarbonato y un intercambio de hidrógeno por potasio. Y en el caso de la membrana vasolateral va a contener una bomba sodio-potasio ATPasa y canales de cloro. Ahora, ¿le puedes regresar, por favor, al primer esquema? Ahí, bien. Aquí, como podemos observar, como bien les comentaba, los 3 intercambiadores, que es el primero, se absorbe sodio y se secreta hidrógeno, el segundo que se absorbe cloro y se secreta bicarbonato, y el tercero en donde se va a absorber hidrógeno y se secreta potasio. Y bueno, en el lado de la membrana vasolateral encontremos este intercambio de sodio por potasio por ATPasa y canales de cloro. Ahora bien, esta acción combinada de estos intercambiadores va a provocar que se absorba sodio y cloro y se secrete potasio y bicarbonato. Entonces, la absorción neta de sodio y cloro va a provocar que las concentraciones de sodio y cloro que la saliva poseían, pues pasen a ser menores que las concentraciones en el plasma. Y la secreción neta de potasio y bicarbonato va a provocar que estas concentraciones pues aumenten y van a ser mayores a las del plasma Ahora bien, ¿podrías adelantarle, por favor? Otra más, por favor. Otra más. Una más. Otra más. Bien, ahora, pero ¿cómo fue que entonces pasó de ser isotónica a hipotónica? Y realmente la respuesta es muy sencilla. Y va a ser la impermeabilidad al agua de las células ductales. Las células ductales son impermeables al agua, entonces esto va a provocar que no se absorba el agua junto con el soluto, lo que va a provocar que la saliva final se vuelva hipotónica. Y esto es importante porque, bueno, ahorita vamos a observar en la siguiente. ¿Le puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor? Que, bueno, va a existir algo que se llama efecto del ritmo del flujo sobre la composición de la saliva. Y esto realmente es muy sencillo de entender. Aquí hace referencia a que si hay un ritmo de flujo bajo de saliva, va a estar más tiempo expuesta a estas células ductales, por lo que al estar más tiempo expuesta va a provocar que haya mayor modificación de esta, así provocando que su resultado final sea que la saliva final sea diferente a la composición electrolítica del plasma, que se consideraría lo normal. Pero cuando hay un efecto del ritmo del flujo alto, esta saliva no va a estar tan expuesta a las células ductales, lo que va a provocar que la saliva final sea similar a la saliva inicial. Entonces no hubo tanta modificación. Eso significa que sus concentraciones electrolíticas van a ser similares a las del plasma. ¿Puedes pasarle a la siguiente, por favor? Bueno, ¿quedó claro esto? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo nada más una pequeña duda. Nada más si lo puedes regresar tantito a la parte de células ductuales antes de ese esquema. Una más. O sea, bueno, cuando se vuelve de hipotónica, no, la siguiente. Ajá, esa. Eh, eso, o sea, es que como que al final como no se vuelve hipotónica, es que como que no. A ver, pásame el Es anterior, que no por le favor. entendí. La verdad no le entendí, sinceramente. A ver, pásala al anterior, yo creo que con esa pues, va a explicar mucho mejor. Sí. No, la que tenían esa. Este mecanismo o esto que está ocurriendo en donde también se lleva a cabo, doctores. Este mismo mecanismo. Eso en lo que había dicho en el asino, ¿no? Esta célula, fíjense, esta es una célula ductal ductal del conducto salival, pero este mismo mecanismo de intercambio de sodio por potasio y hidrógeno, todo este asunto, también se lleva a cabo en otro sitio fuera del sistema digestivo, y de hecho ya lo vieron en el semestre pasado. ¿En qué sitio se lleva a cabo, doctores? En la nefrona.
¿En qué parte de la nefrona? En el conducto distal. ¿En el conducto, así se llaman? Ah, no, en la asa de Henle. No, Túbulos Contorneado distal. en el túbulo contorneado distal. Ahora, ¿qué hormona favorece el intercambio de sodio por potasio? ¿Habrá alguna hormona que realice este mecanismo en el riñón? La aldosterona. La aldosterona, muy bien. Y en la glándula salival, en esta célula ductal, ¿qué hormona será? La amilasa lingual. ¿Esa es una hormona? La amilasa lingual es una hormona, por definición. Pues la aldosterona, muchachos, igual. La aldosterona hace lo mismo, o sea, tanto en el túbulo contorneado distal como en el túbulo, como en las células ductuales de la saliva, de estas hialonas, hay receptores para aldosterona, ¿vale? Que dicho sea de paso, ¿qué estructura química tiene la aldosterona? ¿Y dónde está su receptor? Jimena, ¿dónde está? ¿Qué estructura química tiene la aldosterona y dónde está localizado su receptor? Son los beta adrenérgicos. ¿La aldosterona es un beta adrenérgico? ¿Segura? ¿Qué hormona es la aldosterona? ¿Qué estructura química tiene? ¿Nadie? Es un mineral corticoide. Es un Es una mineral. hormona estiroidea y por lo tanto tiene su receptor en el núcleo. Es una hormona esteroidea, como Ester, como de Ester, ¿vale? Es una hormona esteroidea derivada del colesterol. Se considera un mineralocorticoide porque precisamente regula la concentración de electrolitos como sodio, potasio y demás. Se llama mineralocorticoide. Entonces, la aldosterona es un mineralocorticoide y al ser un mineralocorticoide puede atravesar la membrana y su receptor va a estar localizado aquí intracelular. No intranuclear, sino más bien va a tener receptor intracitoplasmático. Bueno, olvídense de esta parte, nada más es para ver si realmente también están integrando con endocrino. Bueno, entonces la aldosterona, muchachos, va a activar en términos generales lo mismo que hace en el túbulo contorneado distal, es decir, va a activar los mecanismos de bomba sodio-potasio ATPasa, va a activar la formación de canales de potasio para que en términos generales la saliva, el término isotónico, hipertónico, hipotónico se refiere a la concentración de sodio, ¿vale? Entonces, así, ustedes seguramente han escuchado de una solución isotónica, de una solución salina, isotónica, ¿no? ¿Qué quiere decir isotónica? Que tiene una concentración equimolar entre el agua y el soluto en particular, en este caso el sodio. ¿Qué pasa cuando se vierte, cuando se produce saliva en el acino? En este caso, la saliva llega a ser isotónica, es decir, hay una concentración equimolar entre el sodio y el agua, pero conforme va avanzando hacia las células ductuales, precisamente por esta acción que tiene la aldosterona, lo que hace es intercambiarse sodio, es decir, se reabsorbe sodio y cloro y se intercambia potasio y bicarbonato. Bueno, en este caso, no, en el riñón, lo que ocurre es que el potasio se jala a los hidrogeniones. En este caso particular ocurre algo ciertamente diferente, en el cual en lugar de excretarse hidrogeniones, se excreta bicarbonato. Esto le va a aportar a la saliva un cierto pH, ¿no? Pues si no completamente alcalino, sí con tendencia a ser alcalino, ¿no? A ser neutro. Bueno, entonces el potasio y el bicarbonato se van a excretar y se va a absorber sodio y cloro. ¿Esto que va a originar? Que las concentraciones de sodio en la saliva sean menores a las del agua. Y como bien dice su compañera, pásame la siguiente, por favor. Ahora sí, pásame la siguiente. Como dice su compañera, como las células, la siguiente,
como las células, la siguiente, no la anterior, doctora. Entonces, ahora sí, como las células ductales son impermeables al agua, entonces el sodio pasa, pero la concentración de agua se mantiene en la misma cantidad. Entonces, si tú comparas la cantidad de sodio aquí en la célula acinar en comparación acá, al conducto intercalar y a los conductos más adelante, la cantidad de sodio va a ser menor con relación a la del agua. Por eso, la saliva, de ser isotónica de inicio, pasa a ser hipotónica. ¿Vale? Ahora, ¿de qué depende de que la saliva sea hipotónica o de qué depende de que la saliva sea isotónica? Porque también nosotros podemos excretar saliva isotónica. Pues depende mucho también de la cuestión, depende mucho de la velocidad con la que tú estés estimulando la secreción salival. Por ejemplo, factores que estimulan, y más adelante nos los van a mencionar, ¿no? Sobre todo nos van a mencionar el impacto que tiene la fase cefálica de la secreción salival, ¿no? Todo lo que nos referimos por vía vagal, por vía colinérgica, a través de los estímulos organolépticos como el ver, el oler, el escuchar sobre alimentos, ¿no? El pensar en alimento, la propia masticación, va a incrementar el flujo de saliva. ¿Esto qué va a conllevar? A que ya no, a las células ya no les va a dar el tiempo suficiente, ni a la aldosterona le va a dar el tiempo suficiente para hacer ese intercambio de sodio por potasio. Entonces, si yo tengo un ritmo de secreción rápido, si yo tengo un ritmo de secreción rápido de saliva, mi saliva va a ser isotónica. Si yo tengo un ritmo de secreción de saliva basal, es decir, lento, ¿sale? En ese momento la saliva va a tener la oportunidad o las células van a tener la chance de hacer ese intercambio de sodio y potasio para que mi saliva, cuando la excrete, sea hipotónica. Entonces, en estados basales, en estados basales de la secreción, generalmente la secreción es hipotónica. Cuando hay un incremento en el flujo de secreción, sobre todo por la fase cefálica, la saliva tiende a ser isotónica. ¿Sí queda claro ahora sí esta parte? Sí, doctor. Ahora sí ya me quedó claro. Bueno, este paso, sobre todo porque me confundí en cómo iba, o sea, qué se iba a hacer primero y qué iba después. Esa era mi duda. Ahora, las células ductales son completamente impermeables al agua. Pues esto es algo que no es del todo cierto, porque también, ojo muchachos, es muy importante. Las células en sí son impermeables al agua, pero hay una hormona que las puede volver permeables. Con ayuda, sí, es una hormona hipotalámica, ¿no? Que se libera en la neurohipófisis, que tiene 9 aminoácidos, que actúa en el túbulo colector y que estimula la producción de acuaporina 2, etcétera, etcétera. Bueno, ¿a qué hormona me estoy refiriendo? A la antidiurética. Exactamente, a la hormona antidiurética, a la ADH, perfecto. Entonces, la hormona antidiurética puede volver permeable a las células. ¿En qué casos? Pues en casos en donde tú estés deshidratado, en una situación de diarrea, en una situación de sangrado, ¿vale? La hormona antidiurética tiene el objetivo de reabsorber agua a nivel renal, pero también puede volver permeable el conducto intercalar para la reabsorción de agua cuando el volumen circulante, cuando la osmolaridad incremente su concentración. Si tú estás, por ejemplo, corriendo en la caminadora y no te rehidratas, pues obviamente tus células se van a deshidratar, vas a perder líquidos con el sudor, y eso va a estimular a la hormona antidiurética. Entonces, ¿han visto ustedes que cuando están con diarrea, cuando están con deshidratación, la boca se les seca? ¿Sale? ¿Y eso a qué se debe? Pues se debe en parte al efecto de la hormona antidiurética y a otros, ¿no? Obviamente también por ahí participa la adrenalina, la noradrenalina, pero sobre todo la hormona antidiurética hace que tus conductos se hagan permeables al agua. En sí son impermeables, pero la hormona antidiurética los puede volver a hacer permeables al agua en ciertas situaciones. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Gracias. Adelante. Bueno, continuando con el tema, la siguiente, por favor. Otra, por favor. Ahora vamos a ver cómo es que la secreción de la saliva es regulada.
La siguiente, por favor. Bueno, otra, por favor. No sé qué pasó ahí. Sí, bien, a esto iba. Hay que tener en cuenta que va a haber ciertos estímulos que van a, como bien lo mencionaba el doctor, a estimular la secreción de saliva u otras acciones que van a provocar que se inhiba esta. Algunos estimulantes de esta podría ser cuando olemos o empezamos a masticar, o también el ácido nítrico es un estimulante de la producción de la saliva. ¿Y qué vamos a encontrar cuando ésta se inhiba? Bueno, vamos a encontrar que el miedo, el estrés, van a provocar que se inhiba. ¿Le puedes dar otro clic, por favor? También cuando hay una deshidratación, y algunos antihistamínicos van a provocar que se inhiba la producción de saliva. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Y bueno, hay que... Perdón, algunos también, no está de más agregar, algunos fármacos, fíjense, el efecto que ustedes ahorita nos van a decir, estimuladores, ¿no? Estos estímulos organolépticos son mediados por la acetilcolina, por vía vagal. ¿Qué quiere decir? Que si yo aplico fármacos anticolinérgicos, ¿sí? Como el caso de la atropina, por ejemplo, ¿qué creen? ¿La atropina qué efecto tendrá? ¿Será estimulador o inhibidor de la secreción? Inhibidor. Claro. Entonces, seguramente cuando les llega a tocar algún paciente allá en la clínica, administrarle alguna ampolleta de atropina, porque a lo mejor tiene un ritmo cardíaco bajo, ¿no? O que está con alguna situación, ¿no? En el mismo quirófano. Un efecto de la atropina es que los pacientes refieren boca seca, ¿vale? Lo mismo con otros anticolinérgicos como la butildiosina, la buscapina, que luego usamos para el cólico, para los cólicos, para el dolor tipo visceral. La butildiosina, como es un anticolinérgico, puede llegar también a provocar efecto inhibidor de la secreción salival. Entonces, fármacos anticolinérgicos o fármacos parasimpaticolíticos también les llaman, tienen efecto inhibidor. Lo mismo que si hablamos de fármacos simpático-miméticos o fármacos que estimulen la acción de la adrenalina. Julián. Sí, doctor, tengo una duda. Bastante, yo tengo entendido el cigarro a través de, creo que de la nicotina, estimula los receptores de acetilcolina. Entonces, ¿esto induce que haya más secreción de saliva? Lo que pasa es que los receptores, depende, porque generalmente tienes, acuérdate, receptores muscarínicos y nicotínicos. Si hay receptores nicotínicos, estimulas la secreción salival, aunque abusados, porque la nicotina a veces actúa como un falso neurotransmisor, entonces, más que estimular, inhibe. Pero si tienes receptores nicotínicos, generalmente lo estimulas. Bueno, adelante, doctora. Bueno, aquí importante resaltar que la secreción de la saliva está bajo el control del sistema nervioso autónomo, porque, bueno, vamos a encontrar que otras secreciones gastrointestinales que se van a mencionar más adelante, pues bueno, van a tener tanto un sistema control nervioso, pero también hormonal. Y bueno, también que la secreción de la saliva va a aumentar tanto por estimulación parasimpática como por la simpática. La siguiente, por favor. Bien, ahora la inervación parasimpática. ¿Qué va a suceder aquí? Bueno, aquí vamos a encontrar que va a haber aferencias parasimpáticas que van a viajar hacia las glándulas salivales. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Van a viajar hacia las glándulas salivales, y estas van a ser transportadas por los nervios faciales, que sería el par craneal séptimo y el glosofaringio. Y bueno, aquí las neuronas parasimpáticas postganglionales van a liberar acetilcolina. Esta acetilcolina va a interaccionar con los receptores muscarínicos de las células tanto acinares como de las ductales. Viéndolo de un aspecto celular, la activación de estos receptores muscarínicos va a dar lugar a la producción de inositol 1,4,5-trisfosfato y al aumento de la concentración intracelular de calcio. Esto va a provocar un efecto fisiológico en el aumento en la secreción de la saliva.
se va a incrementar principalmente el volumen de la saliva y su componente enzimático. Y bueno, va a haber varios factores que modulan las aferencias parasimpáticas hasta las glándulas salivales. La actividad parasimpática hasta las glándulas salivales, como lo bien mencionaba, puede estar aumentada por alimentos, olores, náuseas, así como algunos reflejos condicionados. Y bueno, esta actividad parasimpática va a disminuir con el miedo, el sueño o la deshidratación. La siguiente, por favor. Y bueno, en el caso de la inervación simpática, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, aquí va a ver que vamos a encontrar que las aferencias simpáticas que llegan a las glándulas salivales se van a originar en los segmentos torácicos de T1 a T3 con los nervios preganglionares que van a establecer sinapsis en el ganglio cervical superior. Estas neuronas simpáticas postganglionares van a liberar noradrenalina y estos van a interaccionar con los receptores beta adrenérgicos en las células tanto acinares como ductales. Esta activación de estos receptores adrenérgicos va a dar lugar a la estimulación de adenilirciclasa y a la producción de monosfosfato de adenosina cíclico, que es, como bien lo conocemos, AMP cíclico. Y bueno, al igual que el mecanismo parasimpático, esta va a tener también una acción fisiológica producido por, que va a ser aumentar el AMP cíclico, y este AMP cíclico va a provocar que se aumente la secreción de la saliva. Y bueno, la estimulación simpática va a activar también los receptores alfa adrenérgicos, pero estos no tienen como, o sea, no son tan importantes como los beta adrenérgicos. Ahora sí, la siguiente, por favor. Otra, por favor. Y bueno, aquí está como el esquema en donde aquí encontramos tanto la vía parasimpática como la simpática y bueno, todo lo que les he mencionado. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a hablar de una enzima que es la amilasa salival o también conocida como alfa-amilasa. La siguiente, por favor. Esta es importante, ¿por qué? Porque va a digerir hidratos de carbono y dentro de esos hidratos de carbono encontramos al almidón. El almidón es un polímero que está formado de glucosa y está compuesto por pequeñas unidades de glucosa que van a estar unidas por enlaces alfa-1,4 glucosídicos. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Y a su vez, estos enlaces alfa-1,4 glucosídicos van a presentar ramificaciones que están formadas por enlaces alfa-1,6 glucosídicos. Y bueno, estos enlaces son importantes, hay que recordarlos porque ahorita que veamos el mecanismo que tiene la alfa-amilasa, pues se va a encontrar en estos enlaces. Y bueno, la digestión del almidón va a comenzar en la boca por la acción de la alfa-amilasa, o también la pueden encontrar como piptialina. Y bueno, esto lo que va a hacer es romper algunos enlaces. Y bueno, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Bien, entonces la alfa-amilasa fue acuñada por Richard Kuhn en 1925. ¿Y por qué le puso alfa-amilasa? Bueno, él se basó en el hecho de que los productos de la hidrólisis bueno, que se catalizan por esta enzima, poseen configuración alfa, pero bueno, ya más adelante, en 1968, se determinó que estas van a actuar preferentemente sobre sustratos de configuración estructural lineal y no ramificada. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo sucede? ¿Qué sucede? Bueno, bueno, más bien, ¿por qué sucede esto? Las células epiteliales intestinales no pueden absorber monosacáridos. Por lo tanto, para que puedan ser absorbidos, todos los hidratos de carbono tienen que ser digeridos a monosacáridos, dando como productos finales glucosa, galactosa o fructosa. La digestión del almidón va a comenzar por la alfa-amilasa. Esta amilasa salival va a iniciar este proceso de digestión del almidón en la boca. Sin embargo, su papel es muy pequeño, ya que al llegar al contenido gástrico se va a inactivar debido al pH.
Y bueno, aquí ya va a intervenir la amilasa pancreática, que esta amilasa pancreática es encargada de digerir los enlaces 1,4 glucosídicos y produciendo 3 disacáridos. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Entonces, se producen 3 disacáridos que va a ser dextrinas alfa límite, maltosa y maltotiosa. Y estos disacáridos se van a digerir a continuación a monosacáridos por sus enzimas que se van a encontrar en el borde del cepillo intestinal, que va a ser la alfa dextrinasa, la maltasa y la sacarasa. Y el producto de cada uno de estos pasos va a terminar en glucosa, que es un monosacárido que ya va a poder ser absorbido por las células epiteliales. Pero el almidón no es el único hidrato de carbono que se va a encontrar. También vamos a encontrar la trealosa, la lactosa y la sacarosa. Pero bueno, estos ya son monosacáridos, estos se van a digerir a monosacáridos por sus enzimas, la trealasa, la lactasa y la sacarosa. Estos ya no van a necesitar de un mecanismo extra por la alfa-amilasa. Y el producto final de la trealosa será glucosa, la lactosa será glucosa y galactosa, y en el caso de la sacarosa será glucosa y fructosa. Entonces, resumiendo lo que les había mencionado, hay 3 productos finales de la digestión de hidratos de carbono, que será glucosa, galactosa y fructosa. Y de esta forma, pues ya van a poder ser absorbidos por las células epiteliales intestinales. Jimena, Jimena, esta imagen que nos estás mostrando está muy bien, está muy didáctica. Nada más que aquí sí quiero aclarar que aquí, como dice la imagen, ¿no? ¿Qué dice aquí? Digestión de los hidratos de carbono en el intestino delgado, abusados. ¿Por qué? Porque aquí la que tú nos estás describiendo, sí, efectivamente es la acción de la alfa-amilasa, pero básicamente es la acción de la alfa-amilasa pancreática. Pero ojo, resulta que así como tenemos una alfa-amilasa pancreática, también, como tú bien nos dices y nos estás describiendo en este momento, tenemos una alfa-amilasa salival, ¿vale? La alfa-amilasa salival actúa de la misma forma, doctores, de la misma manera. O sea, la alfa-amilasa salival es una enzima del tipo de las aminolíticas que va a dar inicio a la digestión del almidón, de los polisacáridos como el almidón. Ahora bien, de todos los polisacáridos que ustedes consumen, como los almidones que trae la papa, el camote, algunos tubérculos, el plátano, bueno, el pan, ¿no? Algunos cereales como maíz, con maíz, con trigo, etcétera. Bueno, esos polisacáridos van a poder ser digeridos de inicio en la boca por la acción de la alfa-amilasa salival, pero aquellos que no sean digeridos van a terminarse digiriendo por la alfa-amilasa pancreática. ¿A qué me refiero? Que si bien es cierto que vamos a poner que del 100% de un pan, vamos a ponerle que tenga almidón, está escuchando mucho ruido. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Soy yo, Eduardo. Ah, pues es como que se escucha mucha interferencia. Bueno. Sí, si quieres, déjame bloquearlo de todas maneras. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, fíjense muy bien. El almidón, doctores, suponiendo que del 100% de esos almidones que tenga tu pan, ¿no? El pan blanco, el pan que me digas, punto que un 20-30% cuando mucho, se ha digerido por la alfa-amilasa salival. Entonces, ¿por qué razón se digiere poco con relación a la alfa-amilasa pancreática? Pues porque el tiempo de exposición que tiene el alimento en la boca es muy corto, ¿vale? Entonces, muchas veces, y más tiene mucho que ver si nosotros masticamos muy rápido o por la cuestión de prisas. Nosotros, si tenemos premura de comer rápido, irnos a trabajar o hacer alguna otra actividad, pues imagínense, son 3 masticadas y va para adentro, ¿no? Ahorita que hable de fisiología de la masticación, veremos que esto tiene un impacto sobre el proceso digestivo. Bueno, entonces, el tiempo es muy corto, muchachos, el tiempo es muy corto el que tiene la explosión, el pan, alguna fruta. Entonces, el 20-30% cuando mucho de los almidones se digiere en boca. El restante
que no se digirió, el resto del almidón que no se digirieron o los polisacáridos se terminan digiriendo por la alfa-amilasa salival, pancreática, perdón. Entonces, si yo tengo, fíjense muy bien, si yo tengo almidón y le aplico la alfa-amilasa salival a ese almidón en la boca, lo que voy a producir es alfa-dextrinas, que son oligosacáridos, maltosa y maltotriosa, ¿vale? Y en caso de que estos se hayan producido en la boca, se degluten por faringe esófago, ¿no? Boca, faringe esófago, llegan a estómago y ya en intestino delgado, pues tenemos enzimas como dextrinasas y disacaridasas y disacaridasas intestinales que van a terminar en este caso el proceso de digestión, que ya veremos más adelante. Pero si el almidón, por decir de alguna forma, no se logró digerir, entonces este almidón no digerido, pues igualmente se va a transformar en estos productos por acción de otra amilasa llamada alfa-amilasa pancreática, ¿vale? Entonces no crean que porque no logré digerir bien el almidón en boca, ya no lo voy a digerir nunca más. No, sí, afortunadamente Diosito nos dio la provisión de otra enzima llamada alfa-amilasa pancreática porque sabía que la naturaleza humana era de que íbamos a comer con muchas prisas, ¿no? Sobre todo en zonas urbanas. Pregunta Jimena, ¿cuál es el pH óptimo para la actividad de la alfa-amilasa salival y cuáles son los principales activadores? ¿Cuáles son los principales activadores? ¿Cuál es en este caso el pH óptimo para la actividad de la alfa-amilasa salival? ¿Cuál es el sitio de acción químico donde actúa la alfa-amilasa salival? Y finalmente, ¿cuál sería un factor que inhiba la acción de la alfa-amilasa salival? Son 4 preguntas. Jimena. ¿El pH tiene que ser alcalino? Es alcalino, generalmente un pH, el pH óptimo del alfa-amilasa salival va de 6 a 7. Realmente no es alcalino, más bien es ligeramente ácido, ¿no? Con tendencia a ser neutro. No es tanto que sea alcalino. Entonces, aproximadamente se dice que un pH aproximado de 6, de 6.6 a 6.8, algunos dicen que 6.7 es, digamos, que el ideal, pero bueno, vamos a dejarlo de 6 a 7, ¿no? De 6 a 7 más o menos, ¿no? 6.6, 6.8 lo pueden encontrar también en la literatura. Entonces es ligeramente ácido. Segundo, ¿cuál es el principal activador del alfa-amilasa? ¿O cuáles son los activadores del alfa-amilasa salival? Y de todos, ¿cuál es el principal? Son los polisacáridos alfa-glucosídicos. ¿Y qué otro activador? ¿Qué otro activador será muy importante para el alfa-amilasa? ¿La glucosa? No, es un electrolito, es un anión de hecho. Es un electrolito muy importante. Empieza con C. Su signo es Cl. Cl, exactamente. ¿Cloro? Cloro, bueno, cloruro en realidad, ¿no? Como anión, cloruro, ¿sale? Entonces, el anión cloruro, el cloruro es activador, es el principal activador de la alfa-amilasa salival, y no solamente de esta, sino de la pancreática ya a nivel de intestino delgado. Muy bien. Sitio de acción donde la alfa-amilasa salival. Los enlaces alfa-glucosídicos. Exacto. Alfa-glucosídicos 1,4, 1,6, 1,1, 1,2. 1,6. No. Bueno, es que empieza en 1,4 y ya después pasa al 1,6, ¿no? Por no, hidrólisis. No. Los enlaces alfa 1,6, doctora, son hidrolizados mucho más adelante por una enzima llamada isomaltasa, ¿sale? Tu almidón, como el glucógeno es muy similar al glucógeno, es ramificado. Entonces, los enlaces en donde va a romper, donde va a hidrolizar ese almidón, es en los enlaces lineales, en los enlaces glucosídicos alfa 1,4. Para romper los enlaces 1,6, que son las ramificaciones, para eso tú tienes una enzima isomaltasa, que aquí tú la mencionas como alfa-dextrinasa.
¿vale? Entonces, algunos libros la mencionan como la misma, pero bueno, al final del día la alfa-amilasa salival y pancreática, de una vez para comentarlo, hidroliza los enlaces glucosídicos alfa 1,4, ¿vale? Alfa 1,4, es decir, de la cadena lineal, ¿vale? Imagínate al almidón como un arbolito, ¿sí? Como un árbol que tiene un tallo y tiene ramas. Bueno, todos los enlaces que formen el tallo de ese arbolito, los van a ser hidrolizados, van a ser fragmentados por la alfa-amilasa salival, ¿sale? Los enlaces 1,4. Finalmente, ¿de qué forma se inactiva la alfa-amilasa salival? Por el pH del contenido gástrico. Exactamente, cuando el bolo alimentario llega al estómago y se expone a un pH altamente ácido, por debajo de 5, en ese momento el pH de 5 o menor a 5 inactiva automáticamente a la alfa-amilasa salival. Muy bien, excelente. Bueno, Vale. continuemos. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda con esto? ¿Se quedó con alguna duda? No. Todo esto todas estas 4 preguntas las menciono porque no sabemos realmente, yo no he visto el examen, pero yo no sé si en evaluación se los van a contemplar, pero ahí ya son 4 preguntas que pueden ser clave, ¿eh? Entonces, bueno, obviamente forma parte de todo lo que estamos hablando en este momento de fisiología, pero igual les sirve mucho para fines de evaluación. Adelante, Jimena. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema que es la masticación. No sé si le pueden dar clic. Ah, bueno, aquí era otro esquema, pero otro, por favor. A ver. Está bueno el esquema para precisamente este esquema está padrísimo, porque entonces ahí se ve lo que estamos diciendo, ¿no? Que la enzima, ahí vemos al almidón, vemos a la amilasa salival o a la amilasa pancreática en un momento dado, y vean en dónde está hidrolizando en los enlaces glucosídicos alfa 1,4. Estos enlaces, estas figuras que se están viendo son las moléculas de glucosa, ¿no? Representadas en el clásico anillo de Howard, ¿no? Bueno, entonces, aquí en el almidón, nosotros vamos a tener, el almidón es un polisacárido formado por moléculas de glucosas unidas entre sí por enlaces glucosídicos alfa 1,4 y ya decíamos que también tenemos alfa 1,6. Bueno, precisamente este enlace que nosotros estamos viendo es el sitio donde va a actuar la enzima alfa-amilasa salival, ¿vale? Ahí es donde actúa tanto la salival como la pancreática para formar lo que ya nos decía Jimena. Vamos a formar alfa-dextrinas, maltosa, maltotriosa, y bueno, ya la maltosa, la maltotriosa y las dextrinas ya van a ser hidrolizadas más adelante por otro grupo de enzimas intestinales, ¿vale? Algo muy interesante que vemos aquí en pantalla es la celulosa, que igual es un polisacárido, pero ¿cuál es la diferencia entre almidón y celulosa? Que la celulosa tiene enlaces beta a diferencia de que el almidón tiene enlaces alfa, ¿vale? Entonces, los enlaces beta no son muy poco producidos en el organismo. Por eso se dice, ¿no? Que la celulosa, la hemicelulosa, es poco digerida y así como entra, sale. Ya veremos en su momento qué efectos tiene la celulosa de la fibra en el sistema digestivo. Adelante, Jimena. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la masticación y bueno, la masticación es una de las funciones esenciales del sistema estomatognático. ¿Alguien sabe en qué consiste este sistema o qué es este sistema? Bueno, yo encontré que consistía en la boca, faringe y esófago, si no me equivoco. Bueno, o sea, sí y no. Bueno, es que el sistema bueno, ¿alguien más que haya encontrado algo diferente o que pueda complementar la definición de Arturo? ¿No? Bueno, el sistema estomatognático es la unidad morfofuncional que va integrada, coordinada y constituida por el conjunto de estructuras esqueléticas, musculares, angiológicas, nerviosas, glandulares y dentales. Y bueno, esto para que se lleve un proceso tanto digestivo que, bueno, involucra muchas funciones. Y bueno, la siguiente, por favor.
Y bueno, la masticación va a ser es una función orofacial que es aprendida y de relevancia para el desarrollo armónico del sistema estomatognático y también craneofacial. La función masticatoria puede ser evaluada a través de mediciones objetivas, pero bueno, eso ya es otro asunto. Esta corresponde al acto de morder, triturar y masticar el alimento, siendo considerado un proceso fisiológico complejo y va a estar regulado por el sistema nervioso central. Dentro de la masticación vamos a encontrar algo que se denomina ciclos masticatorios. Estos van a ser movimientos rítmicos que se generan el producto de combinación de movimientos de apertura, cierre, lateralidad, protrusión y retrusión. Y bueno, estos los vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Bien, ¿y cuáles son los componentes de la masticación? Pues bueno, encontramos al hueso maxilar, el hueso mandibular. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Dientes, labios, mejilla, paladar duro, lengua, las glándulas salivales. La siguiente, por favor. Otra más, por favor. Y bueno, también tenemos músculos de la masticación. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Que vendría siendo el temporal. La siguiente, por favor. El macetero. Otra más, por favor. El pterygoideo externo e interno. Y bueno, algunas bibliografías también mencionan al digástrico, pero bueno, yo no lo quise meter aquí porque bueno, yo personalmente siento que va más de la mano de la articulación temporomandibular, pero no sé ustedes qué opinen. No, el digástrico participa más en el proceso de la deglución. Ok, bueno, la siguiente, por favor. A lo mejor ahí básicamente tendrías que mencionar parte de la musculatura del piso de la boca que te ayuda en cierto punto en favorecer el descenso de la mandíbula. O sea, pásame vas a mencionar los efectos de los músculos masticatorios. Sí, bueno, está más adelante. Ok, bueno, sí, para no hacer spoiler, ¿no? Entonces, los músculos masticatorios van a tener el objetivo de llevar a cabo una serie de movimientos tanto de elevación como de descenso de la mandíbula. También van a llevar a cabo movimientos de protrusión y retracción y de lateralidad. En conjunto, ya nos vas a decir más adelante qué funciones tiene cada uno. Pero si hablamos particularmente del descenso de la mandíbula para abrir la boca, van a haber un grupo de músculos que hagan esta función, pero también algunos músculos del piso de la boca van a reforzar este descenso de la mandíbula, ¿vale? Entonces realmente es son movimientos integrados por un grupo de músculos y bueno, ahorita que nos menciones lo de la articulación temporomandibular también va a tener una participación importante. Adelante. Bueno, para comprender los movimientos de apertura, cierre, retrusión, protrusión y lateralidad, es importante que primero veamos, bueno, que se mencione esto de la articulación temporomandibular, porque bueno, va de la mano, ¿no? Y bueno, ¿qué es la articulación temporomandibular? Es una estructura anatómica que va a estar compuesta principalmente por tejido óseo, muscular y ligamentoso, y estos cumplen con importantes movimientos que son los que les mencionaba: apertura, cierre, protrusión, retrusión y lateralización, tanto hacia del lado derecho como del lado izquierdo. La siguiente, por favor. Y bueno, la articulación temporomandibular es una articulación de tipo diartrósica y bicóndila. Entonces, estructuras óseas encontramos la superficie craneal, que va a estar compuesta por la parte escamosa del hueso temporal, que toma por nombre fosa glenoidea. Esta va a recibir también al cóndilo mandibular. En la parte anterior va a estar conformada por la inminencia articular, siendo una prominencia ósea posterior del hueso cigomático. Y en la parte inferior va a estar compuesta por la cabeza del cóndilo mandibular, que a su vez esta va a estar cubierta totalmente por una cápsula articular, que bueno, vamos a mencionar más adelante. La siguiente, por favor.
Y bueno, dentro de sus estructuras fibrocartilaginosas, ¿puedes darle otro clic, por favor? Aquí encontramos una cápsula articular y esta va a estar formada por fibras externas o temporomaxilares y fibras internas como las temporomeniscales o las meniscomaxilares. Y también dentro de sus estructuras fibrocartilaginosas encontramos el disco articular. Este disco es bicóncavo y se encuentra dentro de la cápsula articular entre el cóndilo mandibular y la fosa glenoidea. Este va a dividir la cavidad sinovial en dos compartimentos, superior e inferior. Su parte anterior va a estar en contacto con la cápsula articular, la eminencia articular, y su parte posterior va a estar, se va a relacionar con el músculo pterygoide externo y el cóndilo. Y bueno, este disco está compuesto por 3 segmentos, una banda anterior, una zona intermedia y una banda posterior. La banda anterior y posterior tienen forma triangular y estas van a estar conectadas por la zona intermedia. La banda anterior va a estar unida a la cápsula articular, a la cabeza del cóndilo y el vientre superior del músculo pterygoide externo, mientras que la banda posterior se va a unir a la zona bilaminar o el tejido retrodiscal. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de sus estructuras ligamentosas vamos a encontrar ligamentos intrínsecos y extrínsecos. El ligamento temporomandibular va a ser un ligamento intrínseco y este se inserta en la superficie externa del tubérculo cigomático y en la cara posterior del cuello del cóndilo. Y en el caso de los ligamentos, ay, pero me está pasando la basura. Un momento, por favor. Adelante, adelante. Bueno, es que si soy un poquito fuerte, me avisa. En el caso de los ligamentos extrínsecos, pues encontramos aquí al ligamento esfenomandibular, que este se origina desde la espina del esfenoides y se va a insertar en la pared medial de la cápsula articular y este va a pasar a través de la fisura petrotimpánica. Y en el caso de el ligamento estilomandibular, este surge del proceso estiloides del hueso temporal hasta el ángulo mandibular. Y bueno, aquí es importante mencionar que dentro de esta articulación temporomandibular se encuentra algo que se conoce como sinovial articular. Este es un líquido de solución salina, es un poco más viscosa y se encuentra dentro de la cápsula, pero creo que sí puse una imagen. La siguiente, por favor. Creo que sí la puse. Sí. Bueno, ahí podemos observar el sinovial, que es el líquido que les comentaba, y este se encuentra dentro de la cápsula, excepto en los revestimientos fibrocartilaginosos, que sería la cavidad glenoidea, el cóndilo mandibular y el disco articular. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de sus músculos encontramos al pterygoideo externo, el interno, el músculo massetero, bueno, los que ya había mencionado también anteriormente. Y le puedes dar a la siguiente, por favor. Y bueno, no sé si esto sea conveniente mencionarlo, profesor, doctores, ¿ustedes qué opinan? Eran como estructuras, bueno, componentes que conforman el hueso mandibular. Sí, claro, por supuesto, adelante. ¿Sí? En forma general, así sencillo. Bueno, la mandíbula está unida al resto del cráneo únicamente por un par de articulaciones sinoviales. Se va a originar a partir de un esbozo de tejido conectivo y en ella se distingue un cuerpo, el número 1, y una rama ascendente que es el número 2 a cada lado. En el cuerpo de la mandíbula del adulto puede apreciarse el proceso alveolar, el número 3, en el que las raíces de los dientes dan lugar a las eminencias alveolares, que sería el número 4. También vamos a encontrar que en la vejez, tras la pérdida de los dientes, estos procesos alveolares van a sufrir una regresión. En la parte anterior del cuerpo mandibular se encuentra la protuberancia mentoniana, que es el número 5, y que está compuesta por dos prominencias pares llamadas tubérculos mentonianos. En su cara externa encontramos, en la vertical del segundo premolar, se encuentra un agujero mentoniano, el número 6.
Va a tener una línea oblicua que es el número 7. Creo que aquí no aparece el número 7, aparece en la siguiente diapositiva. No te preocupes por eso. Y bueno, se extiende, esta se va a extender del cuerpo a la rama mandibular. Y también encontramos el ángulo de la mandíbula, que es el número 8, y este se forma en la unión del cuerpo con la rama. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ah, bueno, espera, ahí mismo, bueno, ahí también se ve. Ahí mismo en la rama de la mandíbula va a tener dos apófisis, la apófisis coronoides y la apófisis condilar o el cóndilo. El cóndilo se aprecia un cuello que es el número 12 y una cabeza que es el número 13 y con la superficie, estos están unidos con la superficie articular. Entre ambas apófisis se extiende la incisura o escotadura mandibular, que sería el número 11. Bueno, aquí lo podemos entre el 9 y el 14, ahí esa sería la escotadura. Y bueno, en su cara interna de la cabeza del cóndilo, por debajo de la superficie articular, se localiza una pequeña depresión denominada fosa pterygoidea, que es el número 14, donde se inserta el músculo pterygoideo lateral. En su proximidad del ángulo se identifica una superficie rugosa conocida como tuberosidad macetérica, que es el número 15, donde se inserta el músculo macetero. En su cara interna de la mandíbula, en la rama, se sitúa el orificio mandibular, que es el número 16, y este sirve de entrada al canal mandibular por el que discurren varios nervios y vasos sanguíneos. Esta entrada está parcialmente oculta por una fina espina ósea denominada língula mandibular, que es el número 17. El surco miloioideo es el número 18, comienza en el agujero mandibular y se extiende oblicuamente en dirección caudal. Por debajo del surco miloioideo se halla la tuberosidad pterygoidea, que es el número 19, donde se va a insertar el músculo pterygoideo medial. En su superficie interna del cuerpo mandibular se halla también dividido por una cresta oblicua, es la línea miloioidea, que es el número 20, donde se va a insertar el músculo miloioideo. Por debajo de esta se encuentra la fosa submandibular, que es el número 21. Y por encima de ella y algo más anterior se encuentra la fosa sublingual, que es el número 22. También tenemos vamos a ver que los alvéolos van a estar separados por tabiques intraalveolares, que es el número 23. En la zona interna y anterior del cuerpo mandibular se ve la espina mentoniana, que es el número 24, y estos están constituidos por dos eminencias llamadas apófisis genianas y por fuera y algo por debajo de ellas se distinguen las fosas digástricas, que es el número 25. Creo que le puedes dar a la siguiente, por favor. Ándale ahí. Y bueno, esa fosa que es digástrica, que es el número 25, aquí se insertan los músculos, el músculo digástrico. Y bueno, ya por último observamos la espina mentoniana, que era lo que les mencionaba. La siguiente, por favor. Bueno, son unas imágenes que encontré que se me hicieron muy interesantes ponérselas, donde se aprecian los componentes de la articulación temporomandibular. ¿Le puedes dar otro clic, por favor? Y bueno, esto no los voy a mencionar mucho. Pasemos a la siguiente, por favor. Y bueno, para comprender los movimientos de apertura, cierre, retrusión, protusión y lateralidad, tenemos que entender antes unos movimientos que son de rotación. Y bueno, estos movimientos de rotación van a ser movimientos que se van a originar en su propio eje. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Tenemos un eje de rotación horizontal. Bueno, es un movimiento de apertura y cierre, que más adelante vamos a entender que es apertura y cierre. También se le denomina movimiento de bisagra. Y bueno, ¿en qué consiste? Es una línea imaginaria que va a unir los centros rotacionales de los cóndilos en relación céntrica. Es la posición posterior y superior de los cóndilos en la articulación temporomandibular. Y bueno, algo importante es que esta es importante para el diagnóstico y tratamiento dental. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? También tenemos un eje de rotación frontal o vertical y este consiste en el desplazamiento del cóndilo de atrás hacia adelante. Este sucede en los movimientos masticatorios de lateralidad que vamos a ver más adelante. Y bueno, este es importante porque sirve como referencia cuando es necesario poner alguna prótesis. Tenemos también el eje de rotación sagital, que es un desplazamiento del cóndilo de arriba hacia abajo.
Y este movimiento va a estar limitado por el desplazamiento de ligamentos y músculos. Otra más, por favor. Y por último, tenemos el movimiento de traslación. Este movimiento de traslación es muy sencillo. La mandíbula se desplaza de atrás hacia adelante y se realiza el complejo cóndilo-disco y fosa articular. Regularmente se produce un ángulo de 38 grados y le puedes dar a la siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí vamos a hablar sobre los movimientos mandibulares. El primero sería el de apertura, que es una combinación de rotación y traslación. Este se va a realizar por la acción de los músculos depresores de la mandíbula. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Y aquí hay un video, si le puedes poner play, por favor, de este movimiento de apertura. El primero, ese por favor. Este va a iniciar con la rotación en el área inframeniscal hasta una separación de 20 milímetros aproximadamente con la acción de los músculos depresores, como lo estamos viendo en la imagen. Bueno, otra vez por favor, es que duran muy poquito. Y este movimiento va a estar obligatoriamente acompañado por el movimiento de traslación, que era cuando la mandíbula se deslizaba de atrás hacia adelante. Y bueno, en la siguiente video podemos observar un poquito más desde lejos este movimiento de apertura que se produce en la articulación y también vemos cómo es que se está moviendo la mandíbula en este movimiento de traslación. Como podemos observar, el movimiento de traslación era de atrás hacia adelante. ¿Lo puedes poner una vez más, por favor? Veamos, apertura y cierre por un movimiento de traslación, que era un movimiento en donde la mandíbula se hacía de atrás hacia adelante. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, el cierre bucal, nada más para mencionarlo rápidamente, consiste en que la mandíbula sea regresada a su posición original. Igual se va a producir por un movimiento de traslación y el cierre se completa con una rotación y una reubicación de los elementos articulares que se encontraban en reposo. Ahora bien, hablemos de protusión. La protusión, ¿puedes darle a la siguiente, por favor? Igual, hay un video. La protusión se produce en una trayectoria condilar, en donde el cóndilo mandibular se va a dirigir hacia adelante sobre el vientre posterior del cóndilo del temporal. No puede ser posible. Aquí en este movimiento de protusión encontramos que el músculo pterygoideo externo se va a contraer y bueno, cuando la mandíbula sobrepasa al maxilar se va a llamar protusión máxima y esta no es una protusión normal, ya es una fisiopatología. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, en retrusión y lateralidad, ¿le puedes dar al siguiente, por favor? Es un video un poquito más largo en donde se aprecia retrusión y lateralidad. Y bueno, mientras pasa el video lo explico. Bien, en el caso de lateralidad, se va a realizar llevando la mandíbula hacia los lados, ya sea derecho o izquierdo. Es funcional y ocurre durante la masticación. Se va a contraer unilateralmente el músculo pterygoideo externo. ¿Cómo se produce? Bien, esto se produce por acción del músculo pterygoideo externo, en donde se va a llevar al cóndilo, por ejemplo, al cóndilo izquierdo a un recorrido hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro. Y tendrá como centro de rotación el cóndilo del lado opuesto, que en este caso sería el cóndilo del lado derecho, lo que explica que haya un balance entre los cóndilos. Y este balance se denomina orbitante y va a haber otro que se denomina pivotante. Bueno, ahí no lo muestro, pero ahorita que lo muestro, ahí se explica.
Bien, ahí estaba lo que les mencionaba, que iba a haber un cóndilo que va a ser el lado de trabajo y el otro donde no va a ser el lado de trabajo. En el caso en donde no hay trabajo es para brindar balance y el que es de trabajo se le denomina cóndilo orbitante y el que es de trabajo se le va a denominar pivotante. Y bueno, aquí ahorita va a ejemplificar cómo es que se desplaza la mandíbula hacia un lado. El lado de trabajo también se le conoce como laterotrusión y el lado de no trabajo también se le conoce como lado de balance o de mediotrusión. Cuando está el lado de trabajo, vamos a encontrar que aquí la mandíbula, por contracción del músculo pterygoide externo del lado contrario, se va a desplazar. Esto va a provocar que el cóndilo de ese mismo lado gire sobre un eje vertical realizando rotación pura. De hecho, son los dos pterigoideos internos y externos. Los dos pterigoideos en conjunto hacen lateralidad, ¿vale? Claro, hablamos del lado de solamente un lado. O sea, cuando hablas de un movimiento unilateral, lo que te va a brindar estos dos músculos pterigoideos son lateralidad del lado contrario. O sea, esa imagen está padrísima, ese video está muy bien explicado, porque quiere decir que para mover la mandíbula hacia la derecha, los músculos que van a contraerse son los del lado contrario, ¿no? Del lado contralateral. Si tú quieres llevar a tu mandíbula del lado izquierdo, los músculos que se van a tener que contraer son los del lado derecho. Si quieres, ponen el video para que se vea mejor. ¿O ya eso es todo? Sí, bueno, así acabó el video, pero si quieres ponlo otra vez. No. Bueno, no, de todas formas es que está grabándose la sesión, entonces ya en un ratito para volver a reproducir el video, ¿no? La repetición, ahí se va a ver de una mejor forma, y de todas formas comparte el enlace a YouTube de estos videos para que también se vea de forma directa, pero realmente está muy bien explicado. Entonces, ¿qué músculos realizan la elevación de la mandíbula para el cierre? El macetero. Ajá, los maceteros y los temporales, ¿sale? Los maceteros y los temporales. Entonces, los maceteros que se insertan en el ángulo de la mandíbula, ¿sale? Que son músculos cuadriláteros, y dicho sea de paso, son músculos muy potentes para el cierre. Estos, junto con los temporales, van a permitirte el cierre, ¿no? Y la elevación de la mandíbula para realizar el cierre, ¿sale? ¿Qué músculos te van a permitir descenso de la mandíbula? Bueno, generalmente los que te permiten la elevación son los maceteros, los temporales y los pterigoideos internos. Los pterigoideos externos te permiten descenso junto con el refuerzo de los músculos del piso de la boca. Para llevar a cabo protrusión y retracción, para retracción lo hacen, como tú bien lo decías, los temporales. Para protrusión, sobre todo, participa el músculo pterigoideo externo, contraído en forma bilateral, ¿sale? En conjunto ambas fibras, del lado derecho al lado izquierdo. Entonces, los pterigoideos externos, además de descender la mandíbula, van a llevarte a cabo movimiento de protrusión. Y para hablar de lateralidad, hablas de que tus músculos pterigoideos internos y externos, ahora en contracción unilateral, ¿sale? Van a llevarte a cabo estos movimientos. Y como se vio en el video, la contracción unilateral contralateral va a provocar el movimiento de lateralidad, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Si tú contraes tus músculos pterigoideos interno y externo del lado derecho, tu mandíbula se va a mover a la izquierda. Si tú contraes tus músculos pterigoideos internos y externos del lado izquierdo, tu mandíbula se va a dirigir hacia la derecha. Esa parte del lado de trabajo no trabajo me gustó muchísimo, porque esto ayuda a entender mucho mejor
esa contralateralidad de esos movimientos, ¿vale? Entonces, inclusive si ustedes se palpan en el ángulo de la mandíbula, en la zona del ángulo por delante del lóbulo de la oreja, y ustedes hacen movimientos de cierre y tienen su boca cerrada y hacen un cierre forzado, se siente cómo se contrae, cómo se abulta esa zona, y eso indica contracción de los músculos maceteros. O si se palpan a la altura de las sienes, ¿vale? A la altura de las sienes, ahí está insertado el músculo temporal, que es un músculo de una mayor superficie, y ahí si ustedes cierran la mandíbula igualmente, se siente cómo se contrae el músculo temporal, ¿vale? Es una forma de explorar, de hecho, los músculos cuando hacen exploración de pares craneales. ¿Qué par craneal, dicho sea de paso, inervan los músculos masticatorios? ¿Qué par craneal son inervados por los... ¿Qué par craneal le da control nervioso, control motor a los músculos masticatorios? ¿El séptimo? ¿El cuál? ¿El séptimo? ¿El facial? No, el facial. Son músculos de la expresión facial. No. ¿Qué músculos, doctores? ¿Qué dijimos con músculos masticatorios? ¿El trigémino? ¿El El trigémino? trigémino, ¿vale? Los músculos masticatorios, que son derivados del primer arco faríngeo, son inervados por el trigémino. Entonces, el trigémino tiene dos componentes, un sensitivo y un motor. Le aporta sensibilidad general a prácticamente toda la cara, incluyendo la boca en su gran mayoría, pero el componente motor va a ser para darle inervación motora y control motor a todos los músculos masticatorios, a los del piso de la boca y a un solo músculo del paladar. Entonces, todos los músculos y todos los movimientos que están viendo ahí en pantalla con los videos son controlados por el trigémino, ¿sale? Elevación para llevar a cabo la masticación, quien lleva a cabo este movimiento es el trigémino. Ahorita que están hablando de masticación, dicho sea de paso, recuerden que este es un acto voluntario, pero también resulta ser un acto reflejo, en el cual nosotros podemos realizarlo por inercia, pero al final del día termina siendo un acto de tipo voluntario. Nosotros podemos controlar a voluntad nuestra masticación, sobre todo si, por ejemplo, detectamos la piedrita en el frijol o lo duro de la nuez, entonces ahí podemos concientizar un poco más la masticación, pero en términos generales es un acto reflejo, ¿vale? ¿Qué más? Y bueno, igual como para que quede más claro cómo identificar el lado de no trabajo y el lado de trabajo, el lado de trabajo va a ser cuando se aproxime a la línea media de la boca. Ese sería el lado de no trabajo. Y bueno, continuando, la masticación va a tener tres fases: incisión, triturado y pulverizado. En el caso de incisión, bueno, esta va a ser realizada por incisivos y caninos. Van a promover un corte, un rasgado, y esto, bueno, para que puedan pasar a la siguiente fase, que sería triturado, que va a ser realizada por los premolares. Y aquí, además de los premolares, tiene que tener una acción en conjunto con la mandíbula, la lengua y los carrillos. Esto para que el alimento se reduzca en pedazos mucho menores. Y por último, el de pulverizado, que es realizada por los molares, y aquí pues el alimento es todavía reducido a más pequeño, y aquí hay un factor importante que es la saliva, que le ayuda también a producir el bolo alimenticio, a diluirlo, y lo prepara para que pueda ser deglutado. La siguiente, por favor. Deglutido. Y bueno, esto es lo que nos comentaba el profesor del reflejo de masticación. Tenemos un estímulo que podría ser la comida en la boca. Esto va a provocar que las respuestas sean movimientos masticatorios. La siguiente, por favor. Y bueno, suponiendo un ejemplo, pues bueno, tenemos al estímulo, ¿no? Que podría ser la comida en la boca. Va a mandar señales aferentes, y estas señales aferentes van a llegar a un centro que vendría siendo ay, se me fue. El nervio sensorial
quinto, que es pues el trigémino, ¿no? Y estos van a mandar después señales que serían las eferentes, las respuestas. ¿Y esto para qué? Bueno, para que dentro de estas respuestas pues sea el masticar, el ovicular labios, se activa en músculos y también pues la función que tiene la lengua y pues ahora sí que todo este conjunto de movimientos que se van a producir por la masticación. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora para pasar a deglución, en realidad la deglución pues va a constar de 3 fases, que es la fase oral, la faríngea y la esofágica, y pues bueno, yo solo les voy a hablar de la oral. En esta fase vamos, bueno, en la fase oral distinguimos 2 fases, que es la fase preparatoria y la fase expulsiva. La fase preparatoria se lleva a cabo una serie de movimientos coordinados. ¿Le das a la siguiente, por favor? Una más, por favor. Ahí. En esta fase, pues se va a llevar una serie de movimientos coordinados en la mandíbula y el hueso maxilar que van a permitir, pues, la apertura, el cierre y todos estos movimientos que hemos visto. También va a estar en conjunto con labios, lengua, mejillas y paladar blando. ¿Esto para qué? Bueno, para que en esta fase va a incluir también salivación, masticación, el sellado labial, que evita que el alimento salga, y el transporte oral. Y tenemos la fase expulsiva, que es en donde, bueno, ¿qué involucra esta fase? El bolo va a ser recogido por la lengua, cuya parte media se eleva para presionar el bolo contra el paladar, y esto va a hacer que se desplace el bolo hacia atrás. Y esta fase finaliza cuando se dispara el reflejo deglutorio, que en condiciones normales su duración no sobrepasa 1 segundo o 1 segundo y medio. Y bueno, ya después continuaría la fase faríngea. Y bueno, eso ya sería todo. Muy bien. Muy bien, Jimena. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, muy bien, Jimena. Muy detallado, muy bien organizado. Bueno, sí, fue bastante información la que nos proporcionaste. Sí les voy a recomendar para las siguientes exposiciones que seamos un poquito más optimizar en los tiempos, sintetizar un poquito más, irnos a los aspectos más importantes. Yo sé que aquí dijéramos masticación, salivación y deglución. ¿Qué es lo más importante? Pues esos son los 3 aspectos más importantes que tenemos de la boca, y obviamente pues todo es importante, pero sí tratemos de tocar puntos más relevantes. Muy bien, la verdad es que fue una muy magnífica exposición. Desafortunadamente, pues recordemos que tenemos tiempos muy cortos ahorita en estas clases en línea, pero yo les agradezco que tengan tanta disposición para poder detallar con tanta claridad tantos eventos que ocurren fisiológicamente, tanto en boca como en todo el tracto digestivo. Y aquí, pues, obviamente, por los anexos de la boca, que también participan directamente y muy activamente, como ustedes vieron, esa saliva no se produce únicamente por las glándulas intrínsecas que encontramos en nosotros en las paredes de la boca, sino que en su mayoría, en la mayor proporción, está siendo producida por las glándulas anexas a la boca, ¿sí? Y entonces, por eso sí, pues es comprensible que haya sido una información bastante abrumadora y bastante abundante, ¿sí? Porque es mucha información la que teníamos que tocar. Pero muy bien, muy buena exposición. ¿Algo que les quieras decir, Eduardo? No, para nada, pues sí, en general manejaron muy bien los contenidos, fue bastante, es un tema extenso, pero bueno, yo creo que lo manejaron de una forma completa. Obviamente, pues nosotros intervenimos en apoyarles, en complementar la información, pero en términos muy generales está muy completa la exposición. Realmente, boca, insisto, es un tema muy largo, pero bueno, qué bueno que lo vieron completo, pero sí hay que procurar optimizar más los tiempos para esto.
sobre todo para las siguientes exposiciones, ¿no? Para los siguientes temas. Sí. Afortunadamente los dos segmentos que siguen pues son segmentos muy concretos, muy cortos y yo creo que con 1 hora que le demos a faringe, 1 hora que le demos a esófago, cubriríamos bien en la siguiente sesión esos 2 segmentos para poder cumplir cabalmente con los tiempos que nos está dando la coordinación, ¿verdad? Entonces, y si puedes interrumpir ya la grabación de una vez, Eduardo.